Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, a la salvación de sus almas. Me encuentro aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Espero que todos estén bien y me llamo Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, voy a exponer nuevamente el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, y ojalá pueda llegar a algún corazón vacío, triste por el pecado, y que pueda humillarse y pueda alcanzar la salvación, porque todavía la puerta y el periodo de esta gracia todavía está vigente y la puerta se puede cerrar en cualquier momento y nosotros seremos sacados de aquí, arrebatados, y vendrán los juicios a esta tierra. Quisiera comenzar cantando en el himno 27 con la ayuda del Señor. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Si es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Triste envuelto en el silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miseria padecí. Mas por fin desesperado, descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué perdón. Escuchó él mis clamores, mis pecados perdonó, y de todas mis angustias compasivo me libró. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Bueno, un precioso himno. Vemos un pecador con el peso de su pecado y vemos que cuando él clamó por salvación, este es como un testimonio y cantado. Entonces vemos al final lo que hace todo salvado, agradecido. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Vemos que tenía pesares de conciencia, pero cuando encontró la salvación, todo esto se disipó y vino paz a su corazón. Escuchó él mis clamores. Quisiera leer de uno que clamó y fue oído por el Señor, por el mismo Dios del cielo. A uno que confía en Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, el sermón de la bienaventuranza. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, yo siempre digo su preciosa boca, porque de los labios del Señor brotaba la palabra, y podían haber, y salvó a muchas personas. Y hasta los días de hoy, Él nos habla a través de las Escrituras, no una voz audible, pero sí nos habla a través de las Escrituras en nuestros corazones, y nosotros se lo podemos transmitir a ustedes el mensaje de salvación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí voy a abreviar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el versículo 6. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 11. Bienaventurados soy por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. La etapa del pecador cuando escucha la palabra de Dios, lo más difícil es humillarse. Yo pasé por esa experiencia, pero Dios fue quebrantando mi corazón, la palabra de Dios, a través de los vasos que Él usaba, que predicaban. Abrieron versículos, iba a predicación, no iba, a veces duraba meses sin ir. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, pero fui escuchando su palabra no tan alejado, sino continuamente. Y primeramente yo veía el Evangelio como otra religión más, pero había un vacío en mi corazón, y sabía que me faltaba algo, no sé, no me sentía conforme con esa vida que llevaba antes de ser salvo. Ya desde una edad había ese vacío en mi corazón. Ese vacío lo tiene todo pecador, y lo busca de llenar en este mundo con las fiestas, juegos, distintas maneras que el diablo presenta en este mundo, en las bagatelas temporales de este mundo, los deportes. No digo que esto es malo, hacer los deportes, pero el diablo puede hacer que la persona idolatre un deporte. No es nada más idolatrar una imagen, también se puede idolatrar el trabajo. Muchas maneras de que el enemigo engañe a la persona en este mundo. A otros en la religión. Por eso te quise leer en este caso, porque aquí vemos un fariseo y un publicano. El fariseo se le hacía difícil humillarse, y por eso el pecador no se doblega y reconoce que es un pecador. Muchos se empiezan a autojustificar, como algunos se congregan en algún lugar, empiezan a asistir a alguna congregación, y ahí los instruyen en la palabra de Dios,
y lo que hacen es barrer sus corazones con las obras de la ley. Y empiezan a guardar miles de mandamientos de hombres. Otros intentan guardar los mandamientos de Dios. Y parece de contar, algunos se bautizan y empiezan a asistir a cualquier congregación y hasta pueden enseñar la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo, y lo que hacen es guiar a otros de la misma manera, ciegos guiando a ciegos. El mensaje de predicación es para que usted despierte y la palabra de Dios, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero, y Dios sabe cómo puede llegar a usted y le puede despertar su conciencia, así como fue despertada la conciencia de este que escribió este hermano este himno. Triste envuelto en el silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miseria padecí. Cuando yo no era salvo, por mi mente me pasaban muchas cosas, y cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, el Señor fue obrando en mi conciencia y comprendí que estaba desnudo en el pecado delante de Dios. Yo quería resolver mi asunto con Dios por mis propios méritos, pero ningún ser humano puede encontrar la salvación por sus propios méritos. Por eso te quise leer aquí a unos que confiaban en sí mismos como justos. La persona se quiere justificar delante de Dios por sí mismo y se cree justo. Y la Biblia dice que no hay ni un justo ni aún uno. Solamente el único justo que verdaderamente pisó la tierra fue el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, alcanzamos reconciliación con Dios. Pero nosotros no éramos justos. Fue el Señor que fue obrando en nuestros corazones hasta que pudimos humillarnos, así como dice el himnólogo aquí. Qué miseria padecí, mas por fin desesperado descubrí mi aflicción, mis pecados confesando. Tuve que confesarle al Señor que era pecador. Usted no le va a confesar uno por uno sus pecados, porque si usted se pone a confesarle al Señor uno por uno sus pecados, yo creo que agarra un cuaderno y lo empieza a escribir, va a escribir muchos cuadernos y empieza a recordarse desde su temprana edad cuando empezó a hacer maldades y todas esas cosas. Yo me recuerdo de mis pecados antiguos, aún de un niño, de una etapa que ya yo me acuerdo. Imagínense todos esos pecados. Y todos esos pecados me llevaban caminando rumbo al infierno, porque la palabra de Dios lo señalaba así. Y es cuando empecé a entender esto, ya sabía que estaba perdido. Dije, si muero así, voy para el lugar del infierno y me voy a perder por toda la eternidad. Y había un desespero en mi corazón. Y esa noche, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, le clamé a Él por salvación, porque no tenía a quién más llegar. Estaba entre la espada y la pared. Era el Señor que tenía que llegar. Y la predicación que escuché en esos últimos días, el hermano decía, Él murió por ti y murió por mí. Cree en el Señor, búscalo a Él por la fe, llévale tus pecados a Él y Él te va a perdonar. Y llegué ese día a Él y Él escuchó mi clamor, porque yo le clamé con un desespero en mi corazón. Escuchó Él mis clamores y mis pecados perdonó. Esa noche, el vacío que tenía en mi corazón, llegué a Él y Él llenó ese vacío y tengo paz en el corazón. Entonces vemos aquí al fariseo puesto de pie y oraba consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estaba viendo a otros y él se estaba viendo como superior a ellos, y ellos a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos eran los mismos fariseos. Muchos de ellos tenían mucha entrada de dinero
y ellos pensaban que Dios los estaba bendiciendo por esto. No, no es bendición, porque Dios hace salir el sol tanto a buenos como a malos, a justos y a injustos. Y Dios es benevolente para con todos, para con otros menos, pero Dios hace salir el sol tanto a buenos como a malos, dice en Eclesiastés. Entonces él estaba orando consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. Y hizo una lista de pecados que él no lo practicaba, igual que lo que hizo el joven rico. Él también era fariseo, era un religioso, y entonces vemos que él decía que él ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo de todo lo que ganaba. Estaba como comprando, como dando a entender que él era justo, y resulta que no era, que no estaba, él no había sido justificado. Y también dijo que no era como ese publicano, pero la actitud del publicano era otra. Dice la escritura aquí: el publicano, estando de lejos, no estaba en la oposición donde estaba este fariseo, tal vez orando en un templo, no lo sé, no lo indica aquí, pero él estaba de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, su corazón estaba chiquito, pequeño. Nosotros experimentamos esto, nos humillamos, nos dimos de cuenta que por nuestros propios méritos no íbamos a poder ser salvos, y entonces se golpeaba el pecho. En ese tiempo era una humillación, su corazón estaba triste por su pecado, pero él se humilló diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Reconoció que era un pecador delante de Dios. Esto no fue que él reconoció: Señor, soy un pecador. No, esto lo sintió en el corazón. Así lo sentimos nosotros cuando la palabra de Dios nos desnudó delante de él. Os digo que el mismo Señor dijo: este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él fue enaltecido porque él llegó a Dios. Nosotros ahora, en este periodo de gracia, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Él le dio fue toda autoridad a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio a él para que crean en él, para que puedan ser salvos por medio de él. Entonces se cumple: bienaventurados los pobres en espíritu. Él era un pobre en espíritu, reconociendo su bajeza espiritual delante de Dios, y llegó a él por la fe, así como lo hizo Noé por la fe. Le creyó a Dios sobre el diluvio y se humilló delante de él. Y como dice más abajo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes sed de la salvación? ¿Quieres ser salvo? ¿Tienes ese verdadero deseo en tu corazón? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú llegues al Señor, el Señor va a lavar tu corazón de todos tus pecados con su preciosa sangre que Él derramó. Y vemos el resultado aquí: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces después vemos que se agradece al Señor, se alaba, porque esto es una actitud de todo salvado: agradecerle al Señor, alabarle y adorarle. Entonces vienen las pruebas al verdadero creyente: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, y aquí ellos padecían persecución, y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchos no creen en el Señor porque no quieren sufrir el vituperio, porque saben que el creyente no es mirado igual como antes. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno como caminan ellos en este mundo. Entonces, bienaventurados, doblemente feliz. Nosotros tenemos gozo en nuestros corazones. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. No tomes la actitud del fariseo. Humíllate delante de Dios. Cree en el Señor, el que efectuó la obra de redención, fue sepultado y al tercer día resucitó. Con su sangre preciosa pagó la deuda y a los 40 días ascendió a los cielos para librarte a ti del lugar de condenación eterna que es el infierno, y del infierno ser sacado y llevado ante el gran trono blanco y ser juzgado el día señalado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego por rechazar al único que te puede salvar, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al que está a la diestra de Dios Padre, que vive, porque Él resucitó y Él vendrá por nosotros, porque Él lo prometió. Y Él mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no lo fuese dicho. Vendré y os tomaré a mí mismo. Él nos sacará de aquí. Nosotros somos un pedacito aquí en la tierra del Señor, cada uno de los verdaderos salvados, y nos sacará de aquí. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas tener herencia entre los santificados y puedas ir al cielo con nosotros. Si mueres, tu alma irá al cielo, y después en el arrebatamiento será resucitado los cuerpos si están en las tumbas y transformado a semejanza del de Él, y estaremos por toda la eternidad en el cielo. Él vendrá a buscar una esposa que Él compró a precio de sangre. Nosotros los salvados somos la esposa y el esposo está en el cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.